Hoy vas a aprender un poco de JavaScript y cómo trabajar de manera asíncrona con este lenguaje. Descubrirás qué significa la palabra await que tanto usamos, por qué hay que utilizarla y responderemos a la pregunta: ¿qué pasa si se me olvida poner await? Imagina que estás un día trabajando como programador tranquilito mirándote unos buenos memes. De repente llega tu jefe y te dice que hay que crear algo para que los administradores puedan ver a todos los usuarios dentro de la plataforma. Tú piensas un poco y decides crear un endpoint que devuelva todos los usuarios activos a los administradores. Muy posiblemente lo que acabes haciendo es algo como lo que estás viendo por pantalla. Entre otras cosas, harás un caso de uso que tenga una función que llame al repositorio para realizar la query a la base de datos que traiga todos los usuarios activos. Una función que escribirás poniendo algo como await userRepository.getAll. Lo habrás hecho mil veces y seguramente ya no te suene raro. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar por qué tienes que escribir ese await? Seguramente podrías decirme que es porque la función está tipada como asíncrona y nos dice que va a devolver una promesa. Pero eso sería una respuesta superficial que podría dar cualquiera. Y tú no eres cualquiera. Por eso te paras, piensas un poco y recuerdas que debes poner el await porque estamos ante una operación asíncrona. O sea, que es algo que no va a completarse de inmediato. Y por tanto, lo óptimo sería que nuestro programa esperase a que esa función finalizara, ya que nos da unos datos que después vamos a tener que usar. Cuando escribimos en nuestros programas cosas como que cont es igual a cont más 1, estamos hablando de operaciones síncronas. Son cosas que, a priori, se van a completar inmediatamente. Nuestro programa ejecuta la instrucción y obtiene la finalización de la misma al momento. Se hace el cálculo, se compara, ocurre lo que sea, pero que acaba al momento. Y acto seguido nuestro programa sigue ejecutando el resto de instrucciones. Sin embargo, cuando hacemos cosas como llamar a la base de datos, realizar consultas a APIs externas e incluso trabajar con ficheros, quizás las cosas no sean tan inmediatas. Al hacer este tipo de operaciones no podemos tener la certeza absoluta de que son cosas que se van a completar de manera inmediata. Por lo que tenemos que hacer es esperar a que esa instrucción acabe de ejecutarse para poder continuar con el resto del programa. ¿Y por qué no puedes tener la certeza de que eso va a acabar inmediatamente? Pues porque es posible que esas instrucciones tarden en devolver una respuesta. ¿Y por qué pueden tardar? Por muchos motivos. Quizás la API externa esté lenta, o nuestra base de datos tarde en responder, o le hayamos tirado una consulta muy pesada. La cosa es que esas operaciones pueden tardar en devolver un resultado o en terminar su ejecución. No es algo que va a terminar de manera inmediata. Y por tanto, si estamos en situaciones en las que necesitamos esos casos o que necesitamos que la ejecución de esas instrucciones finalice para poder continuar nuestro programa, vamos a tener que esperar a que termine para poder seguir. Y por eso a este tipo de operaciones las denominamos asíncronas. Realmente el cómo maneja el lenguaje de JavaScript la sincronicidad es una cosa un poco más compleja, pero si quieres conocer más te recomiendo que vayas a ver al vídeo que te está saliendo por pantalla. Claro que eso el lenguaje de programación no lo sabe. A JavaScript le da igual si nosotros le ponemos console.log, fetch o lo que sea. Por eso, realmente porque queremos que nuestro programa funcione bien y que no ocurran cosas extrañas, le ayudamos un poquito diciéndole qué operaciones son asíncronas y las debe esperar. En JavaScript, para esto utilizamos el patrón async-await que se introdujo hace algunos años. Anteriormente esto no era así y se daba una cosa que se conocía como el callback hell. Pero bueno, la cosa ha cambiado y ahora la vida es un poquito mejor. Si tú tienes esta operación, JavaScript lo trataría como una operación síncrona. Y el programa lo que va a hacer es ejecutar la instrucción sin esperar a que termine y continuar con la siguiente instrucción del programa que le corresponda. Lo que generaría, como estás viendo por pantalla, que el console log que indica que la operación asíncrona ha terminado apareciera posterior al console que indica que nuestro programa ya ha finalizado su ejecución. Al final es lo normal, no le estamos indicando a JavaScript que esa operación es una operación asíncrona, así que lo único que hace es comenzar su ejecución y después continuar con el programa hasta que termine. Aunque nosotros realmente no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que los logs salgan en el orden que esperamos que salgan. Eso porque es un ejemplo, pero realmente lo que nosotros vamos a querer en este tipo de situaciones es, por ejemplo, que esa llamada que estamos haciendo nos devuelva unos datos exactos en vez de una promesa. Así que tenemos que indicarle al lenguaje que hay que esperar para seguir con la ejecución del programa hasta que la instrucción que vamos a marcar como asíncrona termine. ¿Y cómo hacemos esto? Colocando ese await delante de la operación. Escribiendo esa palabra y habiendo declarado la operación como asíncrona y tipado correctamente, aunque si no de esto ya se va a quejar TypeScript, ya le estamos diciendo a JavaScript que trate esa función como algo síncrono y que espere a que su ejecución finalice para poder continuar con la ejecución del resto del programa. Vamos, que le estamos diciendo algo como: oye,
esta operación puede tardar un poquito y necesitamos que acabe para poder seguir, así que espérala, porfa. Al colocar dicha instrucción, el programa principal va a terminar a que la ejecución de esa instrucción que hemos marcado como await termine para continuar ejecutándose. Algo que es necesario si, por ejemplo, como hemos visto anteriormente con usuarios, esa función va a devolver unos datos que vamos a necesitar utilizar posteriormente. Al colocar el await, el programa principal esperaría a que la instrucción terminase y entonces podemos ver por pantalla que los console logs ya aparecen como nosotros esperamos que esperan con el orden determinado. Lo que conseguimos con esto es que si en nuestro código hay algo asíncrono, la ejecución no termine hasta que la ejecución de ese código asíncrono acabe primero. Esto es bueno. Es una característica del lenguaje de programación que nos permite trabajar con operaciones de naturaleza muy diferente y que no solamente está presente en JavaScript, sino que está presente en una gran cantidad de otros lenguajes. Y es importante conocer cómo funciona porque si no nuestro código no va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Y si lo que tú quieres es tener un gran portfolio, échale un ojo a Codecrafter, con el que podrás hacer proyectos avanzados de programación como construir tu propio Git o tu propio Redis. Tendrás un proyecto gratuito este mes y con el enlace de la descripción podrás obtener un 40% de descuento en toda la web, además de apoyar al canal. Y ahora que ya sabes por qué tienes que ponerlo, es muy probable que te estés preguntando: ¿y qué pasa si se me olvida poner el await en una operación asíncrona? Porque sí, tú puedes perfectamente tener una operación definida como asíncrona y llamarla sin necesidad de utilizar el await, nadie se va a quejar. Pero lo que puede pasar son dos cosas: una muy mala y otra muy, pero que muy buena. La muy mala es que tu código no va a funcionar como tú te esperas. Vas a ver logs extraños, el orden no va a ser el que tú creías, te costará bastante debuguear las cosas y posiblemente si el await se te ha olvidado en una operación que te iba a devolver unos datos, nada te funcione porque en vez de esos datos estarás recibiendo una promesa de lo que serán esos datos. Vamos, que si se te olvida poner el await, no te preocupes porque te vas a dar cuenta. Aunque también puede ser que el await no se te olvide, sino que tú no lo pongas adrede. Porque sí. Habrá casos en los que quieras que JavaScript finalice el programa principal sin necesidad de esperar a que termine la ejecución de las operaciones asíncronas. En estos casos estaremos haciendo algo al estilo Fire and Forget. No sé si el nombre técnico es justamente ese, pero yo lo he aprendido así y creo que se entiende. Un ejemplo súper claro donde se puede ver esto es en el envío de emails. Imagina que cuando registras un usuario, se crea dicho usuario en base de datos, desde el front se le hace una redirección al login y posteriormente le debe de llegar un email para que empiece a hacer el onboarding dentro de tu aplicación. En este caso, posiblemente, ojo, posiblemente, no lo tomes como algo absoluto porque solo es un ejemplo, habrá momentos que sí y habrá momentos que no. El envío de email de onboarding no es un requisito crítico para que la operación de crear un usuario acabe de manera satisfactoria. Vamos, que un usuario puede registrarse sin necesidad de que se le envíe el email. Por tanto, podríamos enviar ese email con un estilo Fire and Forget. Quitamos el await y cuando un usuario se registre se llamará y se iniciará la ejecución de la función encargada de enviarle el email y que acabe cuando tenga que acabar, que el programa de registrar el usuario finalizará registrando el usuario correctamente, sin necesidad de esperar a que acabe el envío del email. Otros casos que se me ocurren: el registro de alguna métrica, el envío de emails y otro tipo de notificaciones, la creación de algún informe, iniciar la sincronización de datos con algún proveedor, o el acto de desencadenar cualquier tipo de side effect. Al final, si son efectos secundarios, no van a ser cosas críticas, por los que podemos lanzarlo con un estilo Fire and Forget, terminar nuestra ejecución principal y que lo demás se siga ejecutando en segundo plano y que acabe la ejecución sin problema ninguno. Bueno, sin problemas entre comillas, porque adoptar este estilo tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, deberás tener en cuenta que el manejo de errores te va a cambiar por completo. Si tú tienes un controlador como el que estás viendo por pantalla, con su try, catch y todo súper bonito, pero utilizas el enfoque para lanzar la operación asíncrona, el catch del controlador no va a registrar ninguna excepción que throwee la operación asíncrona, ya que el programa principal va a terminar su ejecución y a lo mejor el throw llega cuando ya ha acabado. Al final, tú no estás esperando nada, tú estás iniciando la ejecución de lo otro y terminando con la principal. Y como la ejecución del principal ha terminado, pues si lo otro que está dentro lanza alguna excepción, nadie se va a acabar enterando. Si queremos tener contenido esto, habría que realizar el control de los errores dentro de la propia operación asíncrona. A su vez, habrá que tener cuidado si, por ejemplo, hay varias operaciones que tocan la base de datos. Ten en cuenta que adoptando este enfoque vas a perder en gran medida el control sobre el orden de ejecución. Tú inicias varias ejecuciones y ya que vayan finalizando cuando quieran. Su escenario es bastante común en cosas como las que te he dicho antes, desencadenar side effects que no queremos que nos quiten rendimiento de la función principal y que no son algo crítico. Pero jamás se me ocurriría utilizar este enfoque si tengo que manejar algún error crítico o si alguna operación es esencial para que acabe un caso de uso, o porque me traiga algún dato, o porque en este caso la generación del informe sí que sea crítica o lo que sea.
Sea como sea, ahora ya sabes qué pasa si no pones await en JavaScript. Y si el vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si el vídeo te ha gustado y quieres saber además por qué el backend es demasiado complicado, haz clic al vídeo que te está apareciendo por pantalla porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo, gracias por estar envolviéndose aquí conmigo, te veo la semana que viene.